días familia, buenos días iglesia, le damos gracias a Dios en esta mañana por permitirnos venir a su presencia y tener un tiempo de conexión con Dios. Sé que hemos pasado un fin de semana donde la gracia y la misericordia de Dios se ha manifestado, hemos tenido descanso, hemos podido compartir con la familia, hemos podido estar allí regocijados en la presencia de Dios. Pero hoy es una nueva semana, estamos ya en el mes de mayo, hoy es el día 4, ya gracias a Dios. Entonces podemos, hoy como es el día 41 de cuarentena, o sea que llevamos más de un mes, ya vamos a completar mes y medio en esta condición. Pero Dios ha sido fiel. Este tiempo hemos visto su mano, hemos visto su misericordia, hemos visto cómo nos ayuda a adaptarnos a esta condición, pues que es pasajera, pero que nos está dejando muchas enseñanzas. Así que hoy es un tiempo especial para gozar y disfrutar de la presencia de Dios. Así que tú que te estás conectando en esta mañana como Iglesia Hechos de Vida, te damos la bienvenida y sé que este va a ser un tiempo de bendición. Prepara tu Biblia, vamos a estar esta semana estudiando una serie que le he titulado Obediencia Extrema. La obediencia extrema tiene algunas características y hoy vamos a ver que la obediencia extrema es respaldada. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, a partir del verso 12, vamos a ver cómo Dios se manifiesta y hace su voluntad sobre nuestras vidas. Así que oremos, démosle gracias a Dios por sus misericordias y gocémonos en lo que su palabra nos va a fortalecer en esta mañana. Padre, gracias por tu presencia en esta mañana, Señor, porque nos hemos levantado con gozo y alegría de darte el lugar que te pertenece. Permítenos compartir, Señor, a todos nuestros contactos, amigos, vecinos, este mensaje de esperanza, que hoy sea un día, Señor, para ver tu gloria, para ver tu manifestación, para creer más, para confiar mejor, Señor, para descansar en tus promesas, para deleitarnos en tu presencia, para gozarnos en tu salvación, para disfrutar de tu palabra, para compartir el amor que viene, Señor, de tu presencia. Sácianos de tu presencia, Señor, que hoy sea una mañana, oh Dios, un día glorioso, Dios, que podamos tener descanso, paz, gozo, mansedumbre, templanza, fe y que podamos crecer en amor, Señor, que podamos disfrutar junto a nuestros familiares y amigos, Señor, de esa unción. Desciende con poder, Señor, y permítenos declarar en esta mañana que aunque no te podamos ver, te podemos sentir, Señor, que tu presencia es real en medio de nuestras vidas y que mientras avanzamos, Señor, en el alcance de tus propósitos, tú harás milagros, tú te manifestarás por encima de las circunstancias adversas. Gracias, porque nuestra esperanza y nuestra confianza está en ti y porque iniciamos una nueva semana en bendición y en victoria, porque te tenemos, aunque lo demás todavía no se haya cumplido. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así que vamos a declarar con Jesús Adrián Romero y Marcela Gándara: tú estás aquí, el Señor está en medio nuestro. Así que dale la gloria y la honra a Él porque la merece. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por traernos una vez más, por levantarnos con vida. Gracias por darnos aliento de vida, Señor, para buscarte, para amarte, para seguirte, Señor, para darte a conocer, para que a través de nuestras vidas muchos te puedan ver, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.
Gracias, Espíritu Santo, gracias. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. 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 Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu milagro. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Jesús. Tú estás Tú eres una realidad, Señor. Tú eres real. Tú vives, Señor. Tú reinas, tú obras, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Salvador. Y gracias porque tú eres real. Gracias porque en ti, Señor, estamos seguros. Y en esta mañana estamos iniciando nuestra serie de 4 reflexiones de devocional que le he titulado Obediencia Extrema. La obediencia extrema tiene sus características y quiero que tú y yo nos preparemos para que este capítulo 5 del libro de los Hechos sea escudriñado para levantar nuestra fe y confiar en el Dios que todo lo puede. Y el capítulo 5 pues inicia con la historia de Ananías y Zafira, una pareja que pues todos estaban sirviendo en la iglesia, entregando todo lo que tenían para la bendición, que no hubiese ningún necesitado, y pues pecaron, vendieron algo para entregárselo a los apóstoles y que fuera distribuido, pero no dieron todo lo que correspondía, así que ellos no necesitaban engañar a Dios, pero Dios descubrió la situación y trajo consecuencias. Y con esta introducción inicia el capítulo 5 mostrando el poder y la autoridad que tiene Dios sobre sus hijos y que puede mostrar aquellas cosas que son ocultas. Pero ya en el verso 12, vienen los apóstoles haciendo una obra grande. Viene Dios respaldando esa obra y por eso a partir del verso 12 encontramos que la obediencia extrema es respaldada. La obediencia extrema tiene un respaldo de parte de Dios. Cuando tú y yo obedecemos la palabra y caminamos en pro de ella, nos esforzamos por hacer su voluntad, Él respalda y Él se manifiesta de múltiples formas. Así que vamos a leer el pasaje y vamos a ver esas características de esta obediencia extrema, la cual es respaldada. Y dice el capítulo 5, verso 12 del libro de los Hechos: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Así que la obediencia extrema, cuando nosotros nos dedicamos a obedecer la palabra de Dios en casa, en trabajo, en los lugares donde nos movemos, Dios va a respaldar esa obediencia. Y tú y yo, que en esta mañana nos conectamos con Dios, iniciamos, como dicen por allí, con el pie derecho, porque vinimos a la prioridad, vinimos a la presencia de Dios. Y esa obediencia extrema tiene lo primero que dice ahí el verso 12 y 13, es que esta obediencia extrema tiene una característica, es que impacta a la comunidad. Dios se manifiesta a través de hombres y mujeres. Los apóstoles son personas que han caminado con Jesús, han recibido su instrucción, y que a pesar de sus luchas, a pesar de que el maestro durante los 3 años tuvo que corregirles, orientarles, motivarles, después de su muerte y su resurrección, volverles a recoger y levantarles de nuevo, a pesar de ser seres humanos comunes y corrientes como nosotros, Dios respaldaba su obediencia. Ellos tuvieron que salir a predicar, pero los que quedaron en Jerusalén están haciendo esos prodigios, esos milagros. Dios está respaldando, pero esa obediencia extrema impacta a la comunidad. No se queda encerrado en el aposento alto donde ellos recibieron al Espíritu Santo, que es Dios habitando en usted y en mí por la fe en Jesús. Así que en esta mañana tú y yo tenemos que entender que esa presencia de Dios que se manifiesta a través de la obediencia va a impactar nuestra comunidad. Por eso hombres y mujeres nos han escrito durante estas semanas y hemos orado por ellos, hemos declarado una palabra y hemos visto los milagros de parte de Dios. Muchos testimonios se han dado a través de nuestras redes donde Dios está obrando sanidad, restauración, provisión, cuidado, y cómo Dios respalda esa obediencia impacta nuestra comunidad. Alrededor nuestro hemos visto hogares que se gozan y se disfrutan cuando se les bendice con un mercado, con unos pañales, una leche para sus bebés, y eso llena de gozo el corazón de Dios primeramente y también al nuestro. Y dice que las personas, muchos no se atrevían a juntarse porque veían cómo Dios se manifestaba. Y sé que hay algunos que no son parte de la iglesia, pero han visto cómo Dios los bendice a través de estos mensajes o los bendice a través de la respuesta a las oraciones. Pero dice que ese pueblo, esa comunidad, alababa a Dios al ver los prodigios y señales que eran hechas por los apóstoles. Así que Dios ha derramado una unción y su presencia sobre nuestras vidas. Cuando venimos a Él y nos refugiamos en su presencia, su Espíritu Santo empieza a obrar. Sanidad en el corazón, sanidad en la mente, sanidad en el cuerpo. Dios quiere una restauración integral y lo vamos a ver al final del pasaje porque Dios quiere impactar tu comunidad. Pero la comunidad no es solamente gente afuera, primero empieza en el hogar. Empieza a impactar nuestro corazón, y cuando tú y yo ponemos en práctica la obediencia extrema a la palabra ante cualquier adversidad, ante cualquier contexto, y le seguimos y le servimos a Dios, Él empieza a impactar tu comunidad. Y esa primer comunidad es tu familia. Nosotros como familia aquí en el hogar vamos siendo impactados cuando tú y yo como hombres o mujeres empezamos a hacer lo bueno delante de Dios, a corregir los caminos. La palabra nos instruye para enmendar los errores, para poder pedir perdón, para perdonar, para servir, así no nos pidan el favor, pero estamos viendo las necesidades y nos disponemos a hacerlo, para darle una palabra de ánimo a la esposa, a los hijos, para calmar un poco a veces esos impulsos que nos dan cuando hay algo que no nos parece correcto. Así que Dios quiere que tú y yo seamos parte de la transformación de nuestras comunidades. Y cuando compartimos este mensaje, cuando salimos y servimos a la comunidad, cuando estamos en medio de la empresa, en medio de la institución donde Dios nos ha puesto, y podemos a través del teletrabajo bendecir, enviar una palabra, una voz de ánimo, orar por nuestros amigos, Dios empieza a hacer milagros. La atmósfera dentro de nosotros, la paz de Dios transforma nuestros corazones y empieza a permearse alrededor. Así que un hombre y una mujer que confía en Dios, que obedece a Dios y que a pesar de los obstáculos extremadamente lo sigue, Dios impacta su comunidad. Así que tú y yo debemos estar seguros que estos tiempos de búsqueda de Dios van a empezar a impactar nuestro corazón, a impactar nuestra casa y a impactar nuestra comunidad. La paz de Dios, dice la palabra, cuidará nuestros corazones, guardará nuestros corazones. Y lo que Dios quiere traer hoy es eso. Él puede hacer un milagro. Esos prodigios, esos milagros, esas señales están
en tu mano, pero es por la fe en Jesús. El Hijo de Dios nos ha dado esa autoridad. Él nos ha entregado esa autoridad. Él dijo, aún cosas mayores que estas haríais si crees en el Hijo de Dios. Así que yo te invito a que creamos hoy, a que confiemos que Dios puede hacer prodigios y milagros y que van a impactar nuestro corazón, el corazón de nuestra familia y el corazón de nuestros vecinos y familiares. Pero hay que practicar la obediencia. Y lo segundo, que creo que aparece ahí en el pasaje, después de que el pueblo los alababa, reconocía el poder de Dios en ellos, es que Dios hace crecer la obra. Dice que muchos, en el verso 14, dice que, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Quiere decir que por la obediencia extrema de los apóstoles, por el respaldo que Dios traería a través de su servicio, por los prodigios, milagros, las sanidades, la paz que se respiraba en el ambiente, la transformación del momento de la comunidad, ahora hace crecer la obra. Y creo que todos necesitamos crecer. Que en este tiempo Dios ponga el sentir de crecer equilibradamente. Hay algunos que nos dedicamos mucho al trabajo, mucho al estudio, pero Dios nos está llamando a hacer un equilibrio. Y por eso yo creo que esta pausa que Dios ha permitido a través de esta cuarentena nos está sirviendo para dedicar un poco más de tiempo a la familia, para conocernos mejor. Hemos empezado a descubrir situaciones que antes no se vivían, si somos tolerantes o si somos impacientes, si de pronto hay falencias o necesidades en el hogar que a veces por el afán no alcanzábamos a encontrar o no alcanzábamos a percibir. Así que Dios quiere que su obra crezca, pero la obra no es solamente la iglesia, los creyentes, más discípulos, más seguidores de Jesús, que es lo que está hablando el pasaje. Muchos hombres y muchas mujeres, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios que los apóstoles en obediencia les daban, al ver los milagros, al escuchar estos testimonios como los que Dios está haciendo en este tiempo con los familiares y amigos nuestros, empezaba a crecer la obra. Más hombres y más mujeres seguían a Jesús. Pero el crecimiento empieza a nivel personal. Que tú puedas crecer en fe, puedas crecer en obediencia, podamos crecer en los cambios que son necesarios para la mejor convivencia en el hogar. Y ese crecimiento va a traer de que el que te observa, el que ve los resultados de la obediencia a Dios, también quiera ser parte de la vida de Dios. Quiera ser parte de la obediencia a Dios, quiera seguir a Jesús, quiera creer en Jesús y caminar bajo sus parámetros. Así que en esta mañana es una oportunidad para que así como los apóstoles vieron cómo más hombres y más mujeres se añadían a la obra, tú y yo podamos extender este mensaje y que muchos otros puedan creer, que muchos otros puedan liberarse de todas esas cargas, esa opresión, ese pecado que los asedia, puedan reconocer su desvío y pedir misericordia y confiar en Jesús como su Señor y como su Salvador. Así que si hay alguno que me escuche y no ha entregado su vida a Jesús, hágalo hoy, dígale: Señor, te necesito, tú puedes cambiar esta situación. Y sé que hay personas que luchamos o luchan con situaciones que no les permiten caminar conforme a la palabra. Y hoy es una mañana de liberación y vamos a declarar en el nombre de Jesús que tú y yo somos libres de preocupación, de opresión, del pecado, de la maldad, de pensamientos, de tristezas y dolores que aquejan nuestro corazón. Dios puede cualquier corazón y el crecimiento de la obra es integral. Empieza por el ser humano, por cada uno de nosotros, permea la familia, permea la comunidad y muchos hombres y mujeres se han añadido. En este mes de cuarentena, nosotros como iglesia, en nuestras redes sociales solo teníamos unos 200 seguidores y personas de la iglesia, amigos, familia, que escuchaban los mensajes o la publicidad que enviábamos. Pero mira lo que Dios ha hecho. A raíz de esta cuarentena hemos podido predicar todos los días su palabra, trayendo esperanza a mi vida, porque soy el primero que recibe la palabra, pero también a tu vida y a los de tu alrededor, a los que tú les compartes este mensaje. Y hoy en día tenemos 430 seguidores, hombres y mujeres que reciben este mensaje, que escuchan la voz de Dios y que de alguna manera podemos prestarle un servicio, porque es lo que Jesús vino a hacer, a servir. El Hijo de Dios es el servidor nuestro y eso nos alegra el corazón porque estamos imitando al Maestro. Así que la obra va a crecer, muchos más van a buscar de Dios, otros van a sentir el deseo de buscarte. Mucha gente nos llama a pedir un consejo, a pedir una orientación y con gusto se lo damos porque nosotros un día estuvimos en tu posición. Nosotros un día estuvimos necesitados y alguien nos extendió la mano. Un hombre, una mujer nos enseñó la palabra, nos dedicó tiempo. Un maestro nos enseñó lo que tu palabra nos dice y hoy queremos
dar de lo que tenemos. Así que tú y yo podemos ser esos que dan de lo que Dios tiene. Palabra, un consejo, un recurso, una compañía. Dios quiere usarnos. Dios quiere que su obra crezca, pero va a crecer en la medida que tú y yo obedezcamos. Va a crecer en la medida que tú y yo obedezcamos de una manera extrema ante las adversidades. Y muchos dicen, no, hasta que no me sane, hasta que no me restaure, hasta que no tenga una mejor condición, yo no puedo servir a Dios. Mentiras del diablo. Tú y yo podemos servirle a Dios aún en medio de la adversidad. Podemos ser agentes de cambio aún en medio de nuestra restauración. Mientras vamos siendo sanados, mientras vamos siendo restaurados, mientras nuestra familia y la sociedad va siendo transformada, vamos sirviendo, porque servir a otros también nos ayuda a sanar. Ayudar a otros también nos ayuda a ver el poder de Dios a través de nuestras vidas. Así que ánimo iglesia, ánimo familia, el obrar de Dios va a crecer y Dios se va a manifestar no solamente en medio de nuestros hogares, sino también en medio de nuestras comunidades. Dios quiere tocar a algunos que por años han sufrido circunstancias y que hoy pueden encontrar libertad a través del mensaje del Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Las malas noticias son que éramos esclavos del pecado y nos llevaba a la ruina o a todas estas consecuencias humanas. Pero la buena noticia es Jesucristo, porque Él viene a salvar, a restaurar y a transformar las vidas. Así que ánimo, porque la obra va a crecer, tus hijos llegarán, tus familiares llegarán, nuestros amigos llegarán, el mensaje tocará sus corazones y muchos más se añadirán a esta fe y a su iglesia. Y lo tercero que creo que dice el pasaje de esta serie que estamos iniciando de obediencia extrema es que la obediencia extrema trae sanidad integral. El respaldo de Dios a su obra es lo que dice al final en el verso 15 y 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Quiere decir que la obra, el respaldo de Dios a esa obediencia extrema, ahora trae una sanidad integral. Dice que muchos escuchaban de los milagros que sucedían ahí en Jerusalén, de cómo Dios usaba a sus apóstoles para sanar enfermos. Y dice que aún la sombra de Pedro cuando pasaba, sanaba a los enfermos y muchos sacaban a los enfermos a la calle. Muchos venían de otros lugares porque sabían que Dios, su Espíritu Santo, se estaba manifestando en esa ciudad. Así que Dios se está manifestando. Recibimos un testimonio de España que una amiga, Mónica Arévalo, estaba en España, nos pide oración por su sustento ahí, su esposo y algunos amigos. Oramos por ello en nuestra alborada de oración de los viernes y Dios trajo aún ayudas de parte de instituciones que ellos recibieron y les ha sobreabundado la provisión. Y hemos escuchado también de algunos de nuestros amigos de la iglesia que han pedido oración por sanidad y han sido restaurados de algunas quistes, otros de vértigo, otros de malestares en el cuerpo. Y ver cómo Dios aún nos ha despertado a la madrugada, a 2 a 3, a orar por una persona y esa persona ha recibido la paz de Dios. Hemos también orado a través del teléfono. Mi esposa ha dado consejería a algunas de las chicas y han podido tener restauración en sus hogares. Hemos también aconsejado parejas que han tenido conflicto durante estos días y Dios ha ido trayendo transformación. Así que Dios trae sanidad integral. Cuando tú y yo le obedecemos, cuando tú y yo compartimos estos mensajes, cuando la fe crece por el estudio de la palabra, cuando la oración se vuelve una prioridad, cuando el depender de Dios y no de nuestras fuerzas se convierte en una máxima en nuestras vidas, Dios trae sanidad integral. Y lo lindo, hermoso que me parece es que primero lo trae al hombre y a la mujer que le cree. Primero lo trae a ti y a mí que le buscamos. Y luego otros empezarán a venir, otros escucharán este mensaje y se animarán a hacer su petición por los comentarios, a escribirnos, a llamarnos, a buscarte, a visitarte o a pedirte una oración. Porque Dios respalda la obediencia y esa obediencia tiene que ser extrema. Ante toda adversidad, ante toda circunstancia, aunque estemos cansados, cargados, aunque tengamos de pronto desánimo de salir
Hagamos el esfuerzo, pidámosle a Dios que nos dé nuevas fuerzas y Él las dará. Así que si hay alguno que está pasando por una tribulación extrema, yo lo declaro en el nombre de Jesús, que Dios levantará tu fe, que Dios te dará la victoria y que a pesar de que no veamos la salida, Él ya la tiene y Él nos la mostrará. Y muchos de nosotros en este tiempo no comprendemos los propósitos de Dios, pero Él está haciendo una obra grandiosa y Él está usando esto de esta pandemia para que nos detengamos un momento a escuchar su voz. Muchos hombres y mujeres venían a buscar ese poder de Dios, pero no era la sombra de Pedro, no era Pedro ni los apóstoles, no eran ellos. Tú y yo solamente somos instrumentos. Ellos fueron instrumentos de Dios, vasijas donde Dios se vino a derramar por la fe. No cuesta, no hay que pagar, no hay que hacer ningún sacrificio para recibir la unción de Dios. Solo creer en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados y caminar en pro de Dios y su palabra y obedecer de una manera radical. Así que en esta mañana vamos a creer en el nombre de Jesús que viene sanidad integral, espiritual, emocional, física, económica, a través de las relaciones. Dios quiere traer una sanidad integral. No es solamente en un área por la que tú pides, ay, sí, una situación económica, Señor, bendíceme. No. Oremos para que la presencia de Dios venga y se manifieste como estaba manifestando en Jerusalén. Y muchos de otros lugares venían y dice la palabra, todos eran sanados. Y yo sé que Dios va a obrar en la vida de cada uno de ustedes, así como está obrando en la mía. Dios me ha enseñado grandes lecciones en estos días, unas que son muy emocionantes, otras que duelen porque hay que hacer cambios, porque somos imperfectos, pero Él que es perfecto, Jesús que es Rey, su Espíritu Santo, por la palabra, hace que la obra del Padre se manifieste en nosotros. Así que vamos adelante, vamos avanzando y vamos a declarar en oración, como lo hemos declarado esta semana, que vamos a desarrollar una obediencia extrema. Y en el caso de hoy, la obediencia extrema es respaldada. Mañana veremos un segundo tema sobre la obediencia extrema y en el capítulo 5 de Hechos. Pero hoy vamos a iniciar esta semana con el poder de la unción del Espíritu Santo, que trae tres cosas que hemos visto hoy. Lo primero es que impacta a la comunidad y va a ser manifestada desde nuestra casa hasta los lugares donde Él nos permita llegar. Segundo, es que esta obediencia extrema va a hacer crecer la obra. Muchos más se van a añadir a la iglesia, muchos más van a volverse creyentes, van a convertirse discípulos de Jesús. Y lo tercero es que esa obediencia extrema pues va a traer una sanidad integral, va a sanar cada área de nuestras vidas para que podamos ir a sanar a otros. El servicio a Dios es que lo que Él hace con nosotros, vamos a hacerlo en otros. Así como Dios había sanado la vida de los apóstoles, había restaurado sus vidas, ahora ellos están sirviéndole a Dios para restaurar integralmente otras vidas. Y creo que a eso es que Dios nos está llamando en este tiempo. La iglesia por muchos siglos ha sufrido situaciones adversas y esta es una más de las situaciones que está pasando con esta pandemia. Pero Dios siempre ha fortalecido a sus siervos y siempre ha usado a hombres y mujeres comunes y corrientes que le creen y sirven a sus comunidades. Oremos para que Dios se manifieste en tu vida, en mi vida, y nos pueda hacer obedientes de una manera extrema y que sea respaldada por sus prodigios, milagros y señales en el nombre de Jesús. Padre, gracias por el mensaje de esta mañana, Señor. Gracias porque así como en Jerusalén sucedían esos milagros, esos prodigios que impactaron la comunidad de los apóstoles, Señor, hoy en el nombre de Jesús declaramos que tú estás haciendo milagros, que tú te manifestarás en aquel que hoy levanta un clamor y una oración por ti, Señor, que tú harás más allá de lo que pudimos pedir o imaginar, Señor, que tus maravillas serán visibles a los ojos, los oídos, Señor, de las personas de nuestro alrededor. Bendecimos nuestros familiares, bendecimos nuestros amigos, bendecimos nuestros vecinos, Señor. Declaramos la unción del Espíritu Santo sobre ellos, Señor, y te alabarán, como dice la palabra. Verán tu gloria, Señor. Verán la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor, por la confianza en ti, por la obediencia a tu palabra y por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, Señor. Hoy declaramos que nuestras comunidad, empezando por nuestros hogares, será transformada en el nombre de Jesús, no en nuestras fuerzas ni a la manera que nosotros queremos, sino a la manera de Dios con el poder del Espíritu Santo, Padre. Y también declaramos
que habrá, Señor, un crecimiento en la obra, que multiplicarás tus discípulos, que harás crecer, Señor, integralmente a cada hombre, cada mujer. Seremos mejores discípulos, hombres y mujeres de fe. Creceremos, Señor, en las áreas de servicio, en las áreas de amor, Señor, de compasión, de perdón, de misericordia, Señor. Daremos de lo que tú nos has dado. Seremos esforzados y valientes por poner en obra tu palabra, Señor. Y así como lo hicieron ellos, predicando tu palabra, enseñando, nosotros compartiremos tu mensaje sin cansancio, Señor, porque hombres y mujeres están rindiéndose a ti. Hoy declaramos, Señor, salvación sobre aquel que hoy se rinde a Jesús. Hoy declaramos, Señor, que tú y tu casa servirán al Señor, que vas a creer en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que hay vida eterna para aquel que cree en Jesús y confía en su palabra, Padre, y además del crecimiento de la obra veremos, Señor, una sanidad integral. Así que en esta mañana oramos por aquel que necesita sanidad espiritual, por aquel que necesita sanidad emocional, por aquella que necesita sanidad en su cuerpo, por aquellos que necesitamos sanidad económica, física, Señor. Padre, desciende ahora en el nombre de Jesús y toca los corazones. Manifiéstate con poder y gloria en aquellos que te creen y confían, Señor. Oramos, Dios, para que quebrantes todo argumento, quita toda mentira del diablo que no nos permite creer. Permítenos tener una fe sencilla, una fe humilde, Señor. Ser como niños, oh Dios, para entrar en el reino y para confiar en la palabra del Padre, porque lo que tú prometes es verdad y se cumple, Señor, porque tu palabra es poderosa, oh Dios. Gracias, porque si tuviésemos fe como un grano de mostaza, Señor, le diremos a este monte, córrete de aquí, y se moverá. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo obstáculo es quebrantado, que toda obra del maligno es quitada en el nombre de Jesús, que toda adversidad, todo desánimo, desaliento se va. En el nombre de Jesús hoy reprendemos toda obra del maligno que quiere hacernos decaer, que quiere dañarnos, que quiere matarnos. Toda esclavitud al pecado hoy es cortada en mi familia, en mis amigos, en mis vecinos. En el nombre de Jesús, que por tu palabra hay libertad, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de tiniebla. Y que en el nombre de Jesús veremos milagros, Señor. Padre, y declaramos milagros en el nombre de Jesús sobre la familia de Mónica Arévalo ahí en España, Señor, que tú la sustentarás, sobre el corazón y la mente de nuestra amiga María Darbe, Señor, que tú te glorificas, oh Dios, en el papá de Olga Angulo, en el papá, Señor, de Elizabeth Rodríguez, de Fernando Luna, Señor, que tú te glorificarás, Señor, en las empresas de cada uno de mis hermanos, donde laboran, y los que son empresarios, emprendedores, verán la gloria de Dios, que el temor se va en el nombre de Jesús, y que la confianza en tu provisión crece, Señor. Oramos, Dios, por nuestros gobernantes, por los trabajadores de la salud, por los que sirven en el orden público, por los de abastecimiento y logística, Señor, que tú les des sabiduría, que tú les des entendimiento, Señor, que te obedezcan, que te teman, que puedan amarte a ti, Señor, por encima de todas las cosas y servir a la comunidad como Jesús lo ha hecho, Señor. Bendecimos y rogamos que tú los guardes de toda maldad, de todo contagio, y que aquel que hoy está enfermo traiga sanidad. Sopla en el nombre de Jesús aliento de vida, Señor, y trae restauración a los hogares, restauración a las familias, trae compañía al que vive solo, al que está allí, Señor, apartado. Algunos hijos de nuestros amigos que están en otras ciudades, Señor, visítalos ahí en España, en Argentina, en Canadá, en Italia, Señor, bendícelos ahí en sus apartamentos, sus apartaestudios, que tu paz llene sus vidas, Señor. Bendecimos a los adultos mayores, declaramos que tú los guardas, Señor, que ellos estarán bajo tu mano de poder, que los mejores cuidados, además de lo que nos han enseñado, Señor, será estar en tu presencia, será buscarte. Bendecimos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a las familias, a las parejas. Oramos, Señor, por esos bebés, Señor, que tengan la provisión, que tengan el cuidado, y que sus padres y madres se gocen en ti, Señor, que podamos orar por nuestros hijos, declarar que ellos serán hombres y mujeres como Jesús, caminando y sirviendo a Dios. Declaramos que la obediencia extrema a tu palabra será respaldada por prodigios y milagros, y que muchos los verán, y que daremos testimonio, que no nos quedaremos callados de lo que tú estás haciendo por nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos que esta será una semana de victoria, y que este lunes, Señor, será un día de bendición para la gloria tuya y para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que feliz día.
Dios les bendiga. Esta semana estamos todos los días 6 a.m. en nuestro devocional, el viernes en la alborada de oración 5 de la mañana y el fin de semana con todas nuestras actividades. Síganos ahí en nuestras redes, la Alianza Hechos de Vida. También estamos en YouTube. En YouTube estamos subiendo los videos de las clases de la EFI, de los niños, de los adolescentes, de las mujeres. Estamos también allí con los jóvenes mayores, nuestra reunión de grupo de vida. Así que cualquier espacio que tú quieras participar, estamos dispuestos a abrirte la puerta. Dios te bendiga, un abrazo y feliz día y bendiciones para todos.